es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, golpe al micro gratis, que eso ya os lo lleváis, y para que le digáis que no damos nunca nada. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, esto es La Plaza de las Letras, como digo, a la dirección de sonido está Sofía Álvarez y me acompañan dos personas que hoy están felices y contentas más de lo habitual. Y voy a empezar al revés de lo que lo hago habitualmente y ahora entenderéis por qué. Javier Alandes, muy buenas. Aitor, ¿qué tal? Estoy encantado de que estemos de nuevo. Aparte tenemos unos contenidos maravillosos y redondeados por una cosa que a mí me gusta especialmente, que es entrevistar personas que escriben. Y además en estudio. Mamen Monsoriu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nerviosa. En un ratito nos acompañará Andrés Newman, autor de Umbilical, que como sabéis, los que nos oís, Mamen le dedicó unas palabras bellísimas al libro, pero es que caramba, se las merece todas. En un ratito escucharemos las palabras de Andrés Newman, pero antes es momento de escuchar a Antón Caras y la banda sonora del Tercer Hombre con el clásico. El clásico recomendado. Hay una situación interna que los oyentes desconocen y que debe seguir así, y es que de repente nos hemos atribulado porque tenemos muchas grabaciones. Esa es la realidad. Entonces, estos últimos clásicos están siendo muy divertidos de elegir. Hasta hace 2 programas íbamos muy en orden. Cada programa lo elegía uno. Pero hace unas semanas todo se estropeó y empezamos a saltar pero está viniendo muy bien los charcos. A nuestra cultura literaria, le está viniendo muy bien, ¿eh? Sí, releer y meternos en estas historias. En esta ocasión nos vamos a una novela que se publicó en 1937 por un señor que ganó un premio Nobel 30 años después de publicarla, que es John Steinbeck, y estoy ocultando el título de manera rastrera. Yo creo que ya lo saben. Yo creo que ya lo saben en cualquier Por el caso. dato de 1937, ¿no? Quizá por el premio Nobel, a lo mejor. En cualquier caso, esta semana vamos a adentrarnos en la California de principio de siglo de la Gran Depresión Americana para recorrerla de abajo arriba y de arriba abajo con George y con Lenny en De Ratones y Hombres. Fuera de micro, como siempre, tenemos muchos debates. Que si la abuela fuma, que si Tarzán y su taparrabos, que si, en fin, la reproducción del arenque pirenaico en cautividad y el pisto con huevo. Pero que no estemos de acuerdo forma parte de la gracia de todo esto también. Benditas sean las discusiones. Pero claro, yo tengo aquí apuntado en escaleta, en palabras así de grande, piedad. Porque a mí lo que me despierta este libro es piedad. Sin embargo, vosotros no. ¿No? De Ratones y Hombres, a mí me despierta piedad un determinado fragmento que está relacionado con el final, con el desenlace de la historia. Bueno, yo creo que está publicado hace casi 100 años, podemos spoilear, ¿eh? Mientras que creo que todo el libro a mí me está hablando de las relaciones de dependencia. Es decir, George y Lenny recorren esa California rural buscando trabajos como braceros, ¿no? Como Sí, temporeros. Mozos, son mozos de granja. Eso es. George es es físicamente pequeño, no es que sea muy listo, pero es avispado, es pillo, mientras que Lenny es físicamente muy fuerte, pero tiene una discapacidad intelectual. Y entonces mi lectura me hace ver que es una relación de amistad y de dependencia. La necesidad de no estar solos, de tener a alguien que nos acompañe en el camino y que además complemente lo que a nosotros nos falta. George necesita fuerza física para cumplir con el trabajo y para eso está Lenny, y Lenny necesita a alguien para no meterse en líos, que es George. Sí, para que lo proteja, al fin y al cabo. En efecto, la novela cuenta la historia de George y de Lenny, que son 2 trabajadores de granja que van buscándose la vida. Lo que pasa es que Lenny, como dice Javier, tiene en efecto una discapacidad intelectual que lo convierte en bueno, es fruto y objeto de vejaciones, todas las que George no puede impedir.
y en efecto hay una relación de dependencia entre ellos dos, pero yo veo, y ahora Mamen nos dará su opinión, yo veo que George no es tan dependiente de Lenny como Lenny de George. Hablábamos antes del abuso y del uso Bueno. en este caso. Yo creo que en este caso George lo que sí que siente por Lenny es una absoluta piedad, porque es verdad que le viene bien que sea un fortachón trabajador. Perdón, la dependencia no implica ausencia de amor. No, implica para nada. Pero sí que yo sí que veo que George no lo quiere dejar solo bajo ningún concepto, porque sabe que si no el final de George va a ser morirse de hambre, que le caiga un rayo, que le peguen un tiro, que le pase un carro de caballos por encima. O sea que el pobrecito es muy grande, es muy trabajador, pero es más tonto que un pie. Claro. A ver, partimos de que tienen un sueño, un proyecto en común. O sea que, partiendo de esa base, Exacto. George se está aprovechando de Lenny. Yo creo sí, que no, yo creo porque sabe perfectamente que Lenny nunca va a llegar a eso. Con un ejemplo tan sencillo como cuando acaricia el pelo a alguien y en lugar de acariciarlo se lo agarra, se lo arranca, ¿no? O el Sabe vestido, sí. Bueno, igual existe la posibilidad, pero es muy pequeña. Por lo tanto, yo creo que sabe lo que tiene a su lado, lo necesita, tanto de forma física como para sentirse seguro, protegido. O sea, no seguro de que no le va a pasar nada malo, sino seguro de que va a poder trabajar, desempeñar labores de granja y todo eso. Y al mismo tiempo lo hace tonto. Eso ha sido mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona que no se puede quedar solo, que si te quedas solo, escóndete aquí, la persona sabe que en el momento en el que se queda solo, se enciende la alarma, se pone alerta y solo pueden pasar cosas malas. ¿Y qué pasa cuando crees que solo pueden pasar cosas malas? Que las atraes. Que pasan cosas malas. Normalmente pasan cosas malas. Esto además coincide con... esta novela se publicó en el 37 y como 50 años antes... La Asociación de Discapacitados Mentales de Estados Unidos publicó un libro donde hablaba de los discapacitados como entrenables. Que es una curiosidad que os cuento por otra historia. Como... Que sé que por otra historia. Está. Como Entonces, animales. Sí, como animales, como verdaderos animales. De hecho, usa un ejemplo, ese texto, que es un libro en realidad, es uno de los libros que utilizó Mengele para sus experimentos en Auschwitz. Y habla del uso muy torticero de las capacidades limitadas, pero no limitantes si las entrenas en un determinado campo, de personas discapacitadas. De todos modos, aquí nos encontramos también con esa, no cara B, pero otro prisma de una novela de John Steinbeck, de la otra gran novela de John Steinbeck, que es Las uvas de la ira. Correcto. Es decir, esa... Sí. Visión de la Gran Depresión, del buscarse la vida, de los dramas personales que ocurren a cada parte del camino, porque no dejan de ser como road movies, ¿no? Lo que hace John Steinbeck, es seguir ese camino de los protagonistas. Pero George y Lenny, en este caso en De Ratones y Hombres, se tienen el uno al otro y nos va mostrando toda una pléyada de personajes que no tienen a nadie. Y ese no tener a nadie les hace ir muy perdidos. Hay un párrafo que... Ya me estáis mirando mal. No, por Dios. Si me permitís, voy a leer. Adelante. Yo sé que lo habéis escuchado 100 veces, pero es que es muy bonito. Y ahora te dejo seguir hablando, Javier. Los hombres como nosotros, empezó George, no tienen familia. Ganan un poco de dinero y lo gastan. No tienen en el mundo nadie a quien le importe un bledo lo que les ocurre. Pero nosotros no, gritó Lenny con felicidad. Habla de nosotros, ahora. George permaneció callado un momento. Pero nosotros no, repitió, porque yo te tengo a ti, y yo te tengo a ti. Nos tenemos el uno al otro. Por eso hay alguien a quien le importa un bledo lo que nos pase. O sea, te enseña la cara bonita, ¿no? De la dependencia. Que es, me pase lo que me pase, no estoy solo, para nada, porque... Y nos presenta a otros personajes que sí que lo están, ¿no? El temporero que ya tiene una edad avanzada y sabe que lo van a despedir de un día para otro. El dueño del perro. El temporero de color que sabe que por su raza también está siendo marginado y... Pero habéis visto qué bonito, ¿no? Porque yo te tengo a ti y yo te tengo a ti. Y yo te tengo a ti. En ningún momento dice, tú me tienes a mí. Bueno, la verdad es que George
Es bueno, venga. Yo de verdad, yo le he visto muchas más cosas buenas a George de lo que la crítica dice. Y al final es verdad que si estás solo en un carril y todo el mundo viene en contradirección, el loco eres tú, ¿eh? Pero yo creo que aquí en este libro hay mucha más piedad y mucho más amor que mucha más demostración de uso desinteresado, o interesado en este caso, del personaje de Lenny. ¿Creéis que es una lección de aprendizaje, de amistad? Yo creo que la amistad no es esto. Yo creo que tampoco. Yo creo que es una lección de cuidado, de respeto hacia el otro, de preocupación porque no le pase nada a otra persona. George carga con todas esas O responsabilidades. sea, como que más relación conyugal relación fraternal, padre-hijo, Es posible, que amistad. Que además entraríamos en un debate y esto daría para 6 programas. Los amores que se forjan en la necesidad, las amistades que se forjan en la necesidad, ¿son reales? Es que cuidado con eso. 3 habitaciones en Manhattan. No digo que sean duraderas, digo que son reales, Sí, claro. son de verdad. ¿Qué hay de verdad en un amor forjado de la soledad? ¿Qué hay de verdad en una amistad forjada en la necesidad de hacerse compañía? Que al final yo creo que hay palabras severas, como por ejemplo amor, como por ejemplo compañía, como por ejemplo compañía, hablo de la amistad, porque la palabra compañía te puede dar compañía a cualquiera, que solo se pueden valorar realmente en su concepto, vamos a determinar, clásico, si están forjadas en la no necesidad. De todos modos, esa no necesidad... El final es tan... O sea, a mí es uno de los finales que más me impactan de la literatura. Bárbaro. Yo descubrí de Ratones y Hombres gracias a la película de Gary Sinise. El teniente Dan en Forrest Gump pues dirigió y protagonizó. Dirigió, sí. Y ¿Te das protagonizó cuenta, una Aitor, película. que Javier siempre nos Siempre va al cine, siempre va transporta al cine, al siempre plan va al cine. cinematográfico? Nos Y encanta. John Malkovich hacía de Lenny. Y yo recuerdo ver aquella película y el final impactarme tanto que luego cuando leí la novela lo pude comprender mucho más. Y que esa dependencia alguien es capaz de sustituirla por piedad en un determinado momento, como tú estabas diciendo Bueno, es que el antes. final a mí me parece un ejercicio de piedad. O sea, de verdad, leed el libro y luego podremos hablar del final, pero es que el final a mí me resulta un ejercicio de amor, bondad y piedad que le da sentido a toda la compañía del libro. Y yo igual puedo estar loco, y equivocado, seguramente lo esté. Pero esa ha sido mi lectura, en cualquier caso, de Ratones y Hombres. Para terminar, permitidme solo decir que para las personas que escribimos, que de Ratones y Hombres es un verdadero ejemplo de cómo los diálogos y las acotaciones de los diálogos sostienen toda una trama. Bueno, es que de hecho el libro es eso. Muy Son poquitas diálogos. descripciones, muy poquito texto y es diálogo y vamos conociendo a los personajes, sus relaciones, sus dependencias a través de los diálogos. Javier introduciendo la sección. ¿Cómo? No da puntada sin hilo. Tenemos que hilarlo todo. Vamos con Javier Landes y su Cómo contar mejor. La Plaza de las Letras, el podcast literario. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre una palabra, pero una palabra que es clave a la hora de crear historias. Mamén, Aitor, si escucháis la palabra en un entorno literario, la palabra conflicto, ¿qué es lo que os resuena? ¿Qué es lo que os Bélico. trae? Bélico, A mí me... familiar. No, a mí lo que me viene es el acelerador del argumento. Muy bien, es... Toma. pero porque estábamos hablando de ese concepto Pero literario. es que es su ¿no? sección. Si me lo hubieras preguntado tú en tu sección, te hubiera dicho otra cosa, que yo que ya me lo conozco. Ha mirado los apuntes. El conflicto es aquello que le pasa a nuestra protagonista y le da un objetivo. Al final es el viaje del héroe de manual. Es otra forma de decirlo, es lo que contiene todo ese... O el conflicto iniciará ese viaje del héroe. Efectivamente. Y es muy importante que tengamos claro que la historia que vayamos a contar ha de tener un conflicto. Ha de tenerlo. Es esa frase que hemos dicho otras veces, cuando le preguntamos a una amiga, a un amigo, ¿de qué va este libro? ¿De qué va esta película? Lo que nos cuenta es el conflicto.
una persona que se tiene que enfrentar a una corporación porque están envenenando las aguas de donde beben su rebaño, su ganado. Nos ha contado el conflicto. Entonces es muy importante que tengamos claro a la hora de escribir que ese conflicto ha de aparecer y además ha de darle un objetivo a nuestro protagonista o nuestros protagonistas. Un texto narrativo, una novela, necesitará de un personaje que tenga un deseo, que quiera algo y que luche contra al menos una fuerza opositora. Ese conflicto determinará al protagonista, pero determinará también a los antagonistas. Literariamente o por defecto entendemos como antagonistas los villanos malos, pero un antagonista es todo aquel personaje que quiere evitar nuestro conflicto o alejarnos de nuestro objetivo. Por ejemplo, si yo tengo que ir a enfrentarme a una banda de ladrones y mi madre quiere evitarlo porque es mi madre está siendo una antagonista. Sí, la gente confunde antagonista con enemigo y no es así. Eso es. Por lo tanto, es muy importante que encontremos cuál es ese objetivo del protagonista. Tiene que estar muy bien definido, porque ese conflicto surge del choque entre el protagonista y las fuerzas antagonistas. Y además será el conflicto lo que haga actuar a nuestro personaje y moverse para alcanzar su deseo. ¿Os dais cuenta que nosotros siempre que leemos lo que nos gusta son personajes activos? Personajes pasivos que le pasen cosas es algo que es mucho más difícil de empatizar con ellos o mucho más difícil de enganchar. Por lo tanto, necesitamos que ese personaje se mueva. Por ejemplo, y me voy a ir al cine de nuevo porque a lo mejor es mucho más... Salta la sorpresa en Riazor. Mucho más visible. Pero, ¿cuál es el objetivo de En busca del arca perdida? Encontrarla. Pues encontrarla, efectivamente. El título ya nos lo dice. Y ya solo con el título podemos suponer un conflicto. Es decir, hay un objeto valioso, que es el arca, que se encuentra extraviada y alguien la tiene que encontrar y otras personas no querrán que nuestro protagonista la tenga. Los guardianes del Prado. Eres guardián hasta que sale por otro lado. ¿Ves? ¡Pam! Esa no te la esperaba. Esa no me la esperaba Esa no para te la nada. has visto venir. Esa no me la esperaba para nada. Pero en Tiburón tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto y es que hay un tiburón que está acechando las playas de un municipio costero turístico y tal, y nuestro protagonista, el sheriff Brody, quiere acabar con el tiburón. ¿Protagonista o enemigo del protagonista? Bueno, porque, claro... porque el tiburón lo único que hace es seguir su naturaleza. Somos nosotros los que alteramos la nuestra queriendo matarlo. Sería otro debate, pero te lo compro. El día va de charcos. Pero te lo compro. El día va de charcos. Te lo compro totalmente. Así que necesitaremos, a la hora de escribir, tener muy claro cuál es el conflicto principal de la historia y aquello a lo que se va a enfrentar nuestros protagonistas para enfocar nuestra historia. El desenlace nos dirá si ese conflicto ha sido superado o no, ese objetivo ha sido conseguido o no, y nos hablará del arco de transformación de nuestro protagonista. ¿Nos pasa alguna vez, con algunas lecturas, son muy pocas, que el conflicto aparece solo en el último tercio del libro? Sí. ¿Y eso no os desespera profundamente? A mí Absolutamente, absolutamente, claro. Lo difícil es llegar. Claro, o sea, es como, qué guay, qué bien, ya está bien, Paco, acaba. Y no aparece hasta que quedan 70 páginas para acabar el libro. Entonces, ahí el peligro está en que no logremos enganchar. Así es. Siempre que ese conflicto tiene que ver la luz en el primer cuarto de novela, es decir, como mucho, para que al final nuestra pregunta durante toda la novela sea: ¿se conseguirá el objetivo o no se conseguirá? ¿Cómo acabará esto? Vamos a hablar de los tipos de conflicto que podemos encontrar. El más habitual es un conflicto externo, es decir, nuestro protagonista va a chocar contra otros personajes, contra otros antagonistas, donde el deber, el querer y el poder deben ir alineados. Es decir, si le proponemos como creadores a nuestro protagonista un objetivo, lo normal es que ya hayamos creado a nuestro protagonista con la capacidad de deber, querer y poder alcanzarlo. O
que seamos capaces de entrenarlo a lo largo del texto o que pase por las pruebas del viaje del héroe, como comentabas, Aitor, para que al final tenga la capacidad de poder alcanzarlo. Por ejemplo, y sigo en el cine, no me matéis, por favor, no me matéis. Qué raro. En Ocean's 11, Danny Ocean quiere robar la recaudación de 3 casinos en Las Vegas. Ese es el conflicto que hay. Y ya está. Así se puede resumir en menos de un tuit la trama y el conflicto de esa película. Pero ¿qué ocurre? Hay un segundo tipo de conflicto, que es el conflicto interno. Ese conflicto es cuando el deber, el poder y el querer, que comentábamos antes, no tienen por qué estar coordinados precisamente. Son esas historias internas, intimistas, donde el conflicto para el mundo no existe, pero probablemente existe solo para el personaje. La transición de un duelo, la pérdida de un ser querido, el afrontar una enfermedad, es un conflicto que solo está ocurriendo dentro de la cabeza y en el interior del protagonista, pero no deja de ser un conflicto, evidentemente. Así es. Ahí nos podríamos encontrar... Mamen. No, me gusta. Sí. Si recordáis, ahora cuando hablemos con Andrés Neumann nos hablará de umbilical. Sí. Umbilical no tiene un conflicto externo, no hay nadie, una fuerza antagonista externa, sino que Andrés nos habla de sus emociones, sus sentimientos, cómo va gestionando pequeños actos del día a día que son habituales o normales, pero que él es capaz de ver otra dimensión en ese acto por ser la primera vez que lo vive. Es algo completamente interno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. ¿La infidelidad es un conflicto interno, externo o ambas? Depende de cómo tengas la piel de gruesa. Yo, por ejemplo, como creador de historias, si la infidelidad la estoy narrando desde el punto de vista del que ha sufrido la infidelidad y está sufriendo las emociones y tiene que gestionar lo que le ha traído ese desentendimiento con su pareja, para mí es un conflicto interno. Otra cosa es que vayamos a contar la historia de la persona que sufre la infidelidad y de quien comete la infidelidad. Ya hayan otros personajes, y ahí ya podríamos hablar. Voy a coger otro charco de mi bolsillo y lo voy a poner en medio del programa. Y sácalo, por favor. Infidelidad como conflicto o lealtad como conflicto. Pues, Mamen, ¿tienes respuesta a ello? Para mí la lealtad no tiene que suponer un conflicto, porque si no pasa de... No, me refiero fidelidad o infidelidad sí, o lealtad. He entendido la pregunta a la perfección y me ha encantado, ¿eh? Porque esto ahora mismo todos los oyentes están pensando. Todos. Pues entonces es que no lo tienen claro. Pero yo creo que el conflicto está en la infidelidad, que la lealtad es... O sea, es como cuando dices, tengo que quedar con esa persona, tengo que llamarla, que llevo... No, ahí es mal, ¿sabes? Vale. Si no te sale natural la lealtad, ¿sí es un conflicto? Normalmente... ¿Y el conflicto de la deslealtad es menor o mayor que el de la infidelidad? Es lo mismo. ¿Seguro? Nos estamos poniendo filosóficos, perdón. Yo creo que no, ¿eh? Y esto es como lo de tiburón o como seguramente otros debates que saldrán a lo largo del programa. Pero el conflicto estará en todo aquello que rompa un statu quo. La lealtad es lo que se le presupone a una relación. ¿Cómo se rompe el statu quo de una relación? Con una infidelidad, con una deslealtad. Por lo tanto, el conflicto interno estará en una rotura de statu quo. Así que, con esto nos quedamos para reflexionar sobre qué tenemos que incluir a la hora de gestar nuestra historia. Hasta aquí la enciclopedia Landes de hoy. Seguimos en la Plaza de las Letras. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio.
Seguimos en la Plaza de las Letras y llega uno de nuestros momentos favoritos de la temporada. Hemos hecho la crítica de este libro en uno de los programas anteriores. Mamen celebró y nos hizo celebrar la vida desde el punto de vista de este autor, cuya faja, la faja de cuyo libro dice, resulta imposible encasillar a este autor. Cada uno de sus libros es una nueva aventura del lenguaje guiada por la inteligencia y el puro placer de la palabra. Este libro que viene a presentarnos es el conmovedor relato de la gestación de un padre por el ganador del premio Alfaguara 2009. Él es Andrés Neumann. ¿Qué tal? Muy buena. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Es un auténtico placer. Tienes en la Plaza de las Letras a 3 seguidores, pero sobre todo a una auténtica feligresa devota en la figura de Mamen. Qué suerte tengo. Suerte la nuestra. Nos acompaña hoy en estudio. Sortearemos un ejemplar de umbilical firmado por él. Es un detalle, además ha hecho una dedicatoria preciosa. Pero Andrés, lo primero, gracias por venir. No, por favor. Y lo segundo, para los que no somos padres, ¿qué nos encontramos en umbilical? Me encanta esa pregunta A mí también. porque he pertenecido la inmensa mayoría de mi vida al sector de la población que no solamente no tenía hijos, sino que era muy feliz no teniéndolos. Y esto hay que decirlo. Porque nos consta, por decirlo crudamente, con poca metáfora, que gente idiota o infeliz la hay con y sin hijos. Se pueden tener muchos hijos, así a lo Tolstoy, y no enterarse, o se puede no tenerlos y vincularse muy emocionalmente, yo que sé, con tu sobrino, con tu sobrina, con el hijo de tu pareja, esta crianza comunal de los hijos de los amigos, que es algo que cada vez se da más. Entonces, me encanta que le entres por ahí al libro, que es una forma muy original, porque es un libro en teoría, eso hablaremos ahora, ¿no?, de las delicias y temores de la paternidad, y sin embargo me haces esta pregunta que me parece una maravilla. Mucha gente se me ha acercado, por supuesto, con sus carritos de bebé, con sus biberones o con sus recuerdos, pero también se me ha acercado gente sin hijos hablándome de sus padres. Porque efectivamente, cuando llega una nueva vida a tu familia, el abanico del tiempo se despliega de manera drástica en las dos direcciones. Todo se convierte en horizonte, todo se proyecta en planes, en un futuro que inevitablemente tienes que construir, y por cierto, póstumamente. Pero al mismo tiempo hay una revisita, una relectura de nuestros propios vínculos familiares. Pensamos en nuestra madre, en nuestro padre, en la parte oculta de nuestra memoria de infancia. Entonces probablemente quien no tenga hijos podrá encontrar un relato de todo eso que nos configuró, fue formando nuestra identidad, y nunca nadie nos contará por falta de testigos o de recuerdos. Bueno, eso es fabuloso. Y te quiero contar una anécdota que ha pasado hace menos de, nada, pues una semanita, pues el día de la presentación pasó, que es que vino una clienta esa mañana, que se acababa de leer el libro por recomendación mía un par de días antes, y me dijo: Neumann, te conozco desde que naciste. ¡Ah, qué maravilla! Y dije: creo que no eres consciente de la frase que acabas de decir. Te conozco desde que naciste, porque aquí no solo cuentas tu experiencia como padre, sino en fragmentos o a través de tus recuerdos y los de tu infancia, cuentas cómo era tu relación con tu padre, cómo te protegía. Bueno, luego leeremos algunas cosas. E incluso se habla de mi nacimiento, tienes razón. Correcto, sí. Y yo la primera pregunta que quería hacerte, que es la que me he preguntado durante toda la lectura del libro, es, bueno, tú separas entre el imaginado, el aparecido, y luego esa parte tan atrevida que es el monólogo íntimo, donde te sitúas en la voz del bebé. Y te pregunto, ¿tú cada poema o cada texto lo ibas escribiendo en el momento en el que estaba pasando, o lo escribiste todo a posteriori recordando? Lo escribí en tiempo real, porque me constaba, me habían contado muchas madres y muchos padres a mi alrededor que todo eso que parece indeleble, de una intensidad inolvidable, va siendo sepultado por la demanda de los siguientes presentes, ¿no? Quevedo hablaba de las presentes sucesiones de difunto, en un sentido muy fúnebre. Bueno, están las presentes sucesiones de presente, que es la crianza misma. De manera que cuando le preguntas a alguien que tenga una criatura o
señor o señora, ¿no? de ya 20 y pico de años, les preguntas por el colecho o por echar a andar y tienen que hacer una arqueología emocional para rescatar los detalles. Yo era muy consciente de la pérdida, de la fragilidad de lo presuntamente inolvidable. Entonces quería tomar nota, no con la idea de publicar un libro, sino de hacerle un regalo a mi hijo, darle la bienvenida a mi hijo con esos recuerdos que no tendrá e iniciar una conversación futura, ojalá que conmigo aquí todavía. Pero es verdad, por supuesto, que esa escritura impulsiva, visceral y muy en tiempo real, que no es la forma en que habitualmente escribo, luego está sembrada de reescrituras, de correcciones y de un cierto, por llamémoslo así, no sé, de rigor rítmico que tiene que ver con el a posteriori. Pero era una escritura muy, muy impulsiva, porque además me interesaba mucho reproducir el ritmo saltimbanqui de la crianza, esta estructura fragmentaria de la vida cotidiana. Cualquier persona que esté rodeada de niños, que nos esté escuchando, sabrá a qué me refiero, este mecanismo de la interrupción permanente y cuando cada minuto de la vida cotidiana se ramifica de manera inevitable. Entonces me gustaba la idea de que la primera toma de notas, los primeros apuntes que dieron origen al libro, siguiese ese ritmo incesantemente fragmentario e interrumpido de la vida cotidiana y del amor y afecto al instante de la crianza. Yo me he sorprendido a mí mismo, Andrés, leyendo el libro como tres personas distintas. Como lector, evidentemente, como cuando te enfrentas a cualquier escrito. Como escritor que soy, pues apreciando pues esas ideas, ese ritmo, esa capacidad para hacer determinadas metáforas sobre lo que estás viviendo, pero sobre todo como padre. Y he sentido que has sido capaz de ponerle palabras a las cosas que yo he sentido, pero no les sabía poner palabras. ¡Qué belleza! Bueno, esto sí que es un regalo que me haces, que me digas esto. Bueno, me siento muy afortunado de escuchar eso. Fíjate que el tema de poner palabras a aquello que no lo tiene es en realidad la primera pregunta que se hace la poesía. ¿Cómo nombrar lo inefable o cuáles son los límites del lenguaje verbal? Y en el caso de un bebé, además, esto se agudiza, porque creo que este es un libro de amor, una declaración de amor a alguien que desconoce la existencia del lenguaje verbal y que no le importa un pimiento la gramática. Entonces, esta manera de cortejar verbalmente a un ser preverbal me parecía algo muy emocionante, pero también muy genuinamente literario. Pero no había pensado en este otro costado. A veces quienes presuntamente somos adultos, que por supuesto no lo somos, también nos faltan muchas veces palabras para identificar o encapsular experiencias que están mucho más allá de la sintaxis, y quizás el libro sea, bueno, como un catálogo de asombros y de primeras veces que, como bien dijo aquí la maestra, y ese catálogo de primeras veces se refleja en lo lingüístico, la sensación de estar balbuceando emociones que no habías nombrado antes, no porque no hubieran existido en el mundo, al contrario, son emociones muy universales, sino porque no habías tenido ocasión o espacio para verbalizarlas. Estamos repasando con el autor Umbilical, un libro publicado por Alfaguara. Podéis encontrar la crítica de Mame en la reseña en el programa 8, si no me equivoco, y si no es en el 7. En el 7,5 lo dejamos. Muy bien. Vale. Me parece correcto, ¿eh? Yo quería hacerte también una pregunta que creo que seré la persona número 1.360.000 que te la habrá hecho. ¿Cómo de duro, de difícil? ¿Cuántas veces te lo pensaste antes de tomar la decisión de publicar algo así siendo hombre? Siendo el padre, no la madre. La respuesta sorprendente es que me lo pensé 0 veces. Lo sentía como algo muy, muy orgánico y que salía de una necesidad íntima primero, pero al mismo tiempo esa necesidad íntima tenía un eco colectivo. O sea, me daba cuenta de que estamos viviendo un mundo de reescrituras muy necesarias y saludables de las maternidades y de las no maternidades, y que sin embargo en paralelo no se está produciendo esa conversación sobre las paternidades. Es evidente que el reparto de roles y la estructura de las familias tradicionalmente ha sido el que es, muy desigual, muy deficiente, con muchas lagunas, con muchas ausencias, pero también igual de cierto es que esos usos y costumbres están cambiando muy rápido, y tengo la sensación de que
el imaginario contemporáneo, las ficciones que nos rodean y la literatura no están acompañando con demasiados reflejos de velocidad, de acompañamiento, esos cambios. Es decir, que hay un silencio bastante estruendoso, una soledad sonora, como diría Juan Ramón Jiménez, en torno a esos otros modelos de paternidad que escapan a estos arquetipos muy tóxicos y muy opresivos en los que la narrativa se ha detenido. El padre bíblico y terrible, al que mataremos y con el que ajustaremos cuentas, que por desgracia han abundado en la vida real, por supuesto. El padre ausente, que es quizás el padre favorito de la literatura, ese padre al que el personaje protagonista sale a buscar en una especie de labor detectivesca del propio Edipo. O el padre heroico, que es un coñazo, que es el padre, bueno, que a Hollywood le encanta, que es el padre que, bueno, no contento con salvar a su hijo, salva a su mujer, a su familia, a su país, al planeta, al sistema solar, ¿no? Que es un padre, en el fondo, muy pobre, porque es un padre incapaz de comunicar su vulnerabilidad, sus dudas y sus emociones a su hijo, y que es un padre trágico porque está secretamente destinado a decepcionar a su hijo respecto de su propio heroísmo. Pero no hay una literatura de las paternidades del cuidado, de la ternura, del cambiar pañales, del cortar uñas. La fragilidad, la vulnerabilidad con la que te encuentras de repente. Así es. Entonces me parecía, digo, que como yo necesito que se produzca esa conversación, la necesito como padre y como hombre y como lector, no lo dudé nada, a pesar de que comprendo muy bien la pregunta que me haces, porque no hay un cauce habilitado para ello, pero por eso mismo sentía que tenía que hacerlo. Voy a meterme en un jardín, ya lo digo de antemano. Por favor. Pero creo que le voy a echar una mano a Mamen. Yo, que tiendo a ser un poco en la oscuridad y conspiranoico, creo que Mamen iba más por si como hombre y escritor y padre te has sentido en algún momento vulnerable ante esta corriente agresiva de animadversión al hombre con derechos en la paternidad, que es pequeña pero hace un ruido terrible. Pequeña, injusta, pero hace un ruido terrible. Lo he sentido muy poco. Comprendo a qué te refieres, pero se trata de cómo lo enfocamos. Claro, si tú intentas explicarle a una mujer qué siente en tanto madre, si tratas de narrarle a una mujer la maternidad, claro, de entrada el punto de partida está casi suplicando esta reacción que tú dices. Pero es que a mí no estaba ni siquiera cerca de mis intenciones eso. La cuestión era, ¿qué siente un hombre, un padre, antes, durante y después del nacimiento? Que es una pregunta que no solo no se superpone, sino que acompaña y complementa a esta reescritura de las maternidades. De manera que, enfocado así, en realidad es un diálogo entre estos dos procesos históricos que se están dando. Pero es que, es que además, cuando te pones delante de un umbilical, solo la dedicatoria ya es toda una declaración de intenciones. Y es algo que te hace reflexionar. Para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme. Y al final creo que cuando... Bueno, y para Erika, artesana de luz. Y es ese sentimiento de cuando somos padres de que estamos... No solo está naciendo nuestra hija, nuestro hijo, sino que estamos renaciendo nosotros también. Sin duda, claro. Es que en pañales estamos todos en esa casa. Y esa sensación de reinicio, y al mismo tiempo, como te digo, secretamente póstuma, le da una intensidad a cada aprendizaje muy, muy grande. Pero no, francamente me he sentido más acompañado e incluso te diría que orientado por mis compañeras escritoras, porque es muy posible que si yo no hubiese leído estas literaturas de nuevas maternidades o literaturas que incluyen el conflicto de la crianza, yo no hubiese estado lingüística o conceptualmente preparado para escribir un libro así. Entonces... entiendo por dónde va y me encantan los jardines además, ¿eh? O sea, adelante, y que sean selvas si hace falta. Pero, francamente, como el enfoque del libro está de ese lado, no he sentido demasiado choque, aunque por supuesto, a veces, claro, puede sentir quizás una hostilidad a priori, pero que tiene que ver con un daño histórico, pero rápidamente en el diálogo y en la escucha mutua, eso se disuelve. La ventaja de la inteligencia, ¿no? Al final, tienes un poquito de inteligencia emocional, el ruido te importa poco. Sí, el ruido te importa poco y sobre todo que creo que la literatura es o podría o debería ser lo contrario del ruido. Es una especie de colador de ruido que va filtrando y solo queda la música. Wow. Entonces casi es como que el ruido es un poco
el aire que respiran las palabras, pero lo que devuelven esas palabras está mucho más destilado. Entonces, bueno, bienvenido sea el ruido, aunque sea como contraste de esa vocecilla de la literatura que nunca grita, ¿no? Que no levanta la voz, pero te susurra como se le susurra a una criatura para que se duerma, o en este caso para que despertemos. Pregunta rápida y ya los dejo, que sé que están locos por hacerte preguntas. ¿Podemos utilizar eso que has dicho del colador para la promo de la temporada que viene? Pero por supuesto, las palabras Que ha sido son precioso. patrimonio Es que ha sido colectivo. precioso. Podéis utilizarlo y por supuesto tendréis que hablar con mi abogado. No, es broma, es broma, es broma. Bueno, la pregunta que te he hecho iba más, como ha dicho Aitor, más enfocada por ahí, pero es porque yo me planteé y dije, voy a ver cuántos libros, porque ahora Claro. me he empapado de libros de maternidad porque quiero escribir sobre el tema, y todos estaban escritos por mujeres, salvo médicos y psicólogos que Eso sí que es. se han atrevido, ¿no?, a meterse en el tema, pero Así desde es. el punto de vista del padre es que no hay, o sea, prácticamente no hay. ¿Tú crees que esto va a ser un antes y un después? No lo sé. Será un antes y un después como proceso A mí me colectivo. encantaría. Necesariamente habrá una evolución colectiva de esto, ¿no? Más allá de lo que escribamos. Si además pudiera haber una pequeña conversación literaria de un conjunto de libros que empiecen a hablar de esto, mejor que mejor. Pero fíjate, esto que dices es tan cierto que la única literatura escrita por hombres es la pediátrica, científica, es decir... La legitimada. Exacto. La legitimada y la orientadora, ¿no? La que de algún modo deposita en ti la recomendación. El consejo es un lugar de poder también, ¿no? Pero estaba pensando el otro día, hay como dos instancias muy del cuidado cotidiano que son como muy delatoras: pañales y uñas. Vayamos a lo primero. Digo, como transportista, sopesador y observador de los excrementos de mi casa, creo que puedo decir que esa labor escatológica que conduce al amor en la industria audiovisual ha estado representada de manera muy, muy sesgada. Si pensamos en pañales y hombres en el cine o en las series, solamente es posible esa alianza en términos satíricos o cómicos, Comedia, ¿no? Cuando Ostras, el sí. señor está evidentemente haciendo algo que no sabe o no debería estar Que no le haciendo, corresponde. hay algo ridículo, le ha dejado la mujer o se ha ido de vacaciones. Tres este hombres y un hombre- bebé. Claro, exactamente. Ese modelo que es profundamente conservador, pero también muy opresivo de la figura masculina, porque parece no estar capacitado para cuidar, ¿no? O peor, perdón, que no le corresponde. Exactamente, está fuera de rol. Lo cómico es que hace este señor haciendo algo que no le corresponde, ¿no? Como tú dices. Cuando la realidad es que el hombre está haciendo exactamente lo mismo que la mujer o más. O sea, Claro, lo o mismo. con la misma torpeza o con la misma capacidad, ¿no? Y lo otro es el tema de las uñas, que es mi tema favorito últimamente, porque primero, esta cosa que está tan presente en el bebé, que es cómo arañan a la madre, cómo se aferran a la vida y cómo se autolesionan, que eso también es demasiado humano, ¿no? Y sin embargo, cuando le estaba cortando las uñas a Telmo, a mi hijo, ejerciendo esa labor de artesanía y microscópica, del cuidado, llena de devoción y de temor, me pregunté si había leído alguna vez alguna página al respecto, si tenía en mente alguna foto, algún cuadro, algún ángulo del imaginario colectivo de un padre cortando uñas, y me sentí muy solo. Y pensé al mismo tiempo, esto es lamentable y al mismo tiempo es una oportunidad, es una apertura de horizonte, porque digo, creemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí, por empezar, hay una legión de padres cortando uñas que no encuentran en qué espejo mirarse. Voy a decir algo horrible, y es que no le he cortado todavía las uñas a mi hija. Siempre se las corta mi novio. Y eso Siempre. es horrible. Bien, pero, no, es maravilloso. Eso es Es como quien maravilloso. dice que lleva un año sin tirar la basura. No, al contrario, pero me parece No, no, oportunísimo. Claro, cada uno hace... Y sobre unas todo cosas. verdad. Exactamente. Y sobre todo verdad. Y que habrá un reparto de roles, de tareas, Mauro de un se trabajo en reirá equipo. mucho porque a él no se lo admito. Digo, yo se las corto siempre. Bueno, hay una cosa que ha citado Javier, que es que tú dices en la dedicatoria que a ti te ha alumbrado. Y algo que a mí me trajo este libro bestial fue ponerme en el otro lado en el que estaba. Yo, por ejemplo, yo pensaba que yo jugaba con mi hija, que yo la hacía reír. Dices que te vuelves loco como intentando hacerlo reír, ¿no? Yo me he sacado las costillas para hacerla reír, pero es que realmente yo llevaba sin descojonarme de la risa desde que estaba en el colegio y hablaba con la persona de al lado y la profesora nos pillaba, o sea, y ahora me descojono en la risa otra vez. Entonces, igual que dices, tú me has alumbrado,
yo creo que llega un momento en el que yo me creo que estoy jugando con ella y ella está jugando conmigo. O sea, ha llegado ese momento. Entonces, eso me ha transportado a decir, jolín, ¿quién está dando la vida a quién realmente? Es que la revolución de los roles no solamente sucede dentro del ámbito conyugal o de quién hace qué dentro de la pareja o de quienes estén criando, sino que también tiene que ver con el rol de quien cuida y es cuidado. Efectivamente, ponemos un énfasis abrumador en aquello que deberíamos ser capaces de enseñarles a nuestros hijos o hijas y olvidamos la enorme lección diaria que recibimos de esas criaturas de saber ancestral y como de esta intuición también estructurada. Aprendes a divertirte, aprendes a habitar el presente, que es algo que la filosofía trata desesperadamente de reproducir y que es un saber espontáneo en estas criaturas. La capacidad de observación, tú mueves un poquito un mueble dentro de la casa y el inspector de asombros que lo señalará será la criatura. Entonces, efectivamente, yo siento que estoy en un aula donde desde luego no está nada claro quién enseña a quién. Así es. Si la pregunta es rápida y la respuesta también, tenemos una más. Venga. Y solo adelante. comentar que la última parte, en la que te pones en la voz del niño, me ha parecido, o sea, una burrada hablando bien, no hablando mal. O sea, una burrada absoluta. Me parece algo, bueno, que por supuesto tampoco había hecho prácticamente nadie. Y también te arriesgas. Sí, O sea, sí. Era complicado en lo lingüístico, cómo organizas la sintaxis, cómo trasladas la sensación de balbuceo sin abusar y siendo legible. Me pareció una cosa muy divertida de nuevo, tratar de hacer hablar a quien desconoce la existencia de las palabras, pero también servía para cerrar el círculo de la matrioshka, porque el libro empieza con el bebé habitando su madre, dentro de su madre, y termina con el padre alojado dentro de su hijo, tratando de imaginar qué piensa y qué siente. Y de algún modo el destino natural de cualquier persona es terminar, si tiene suerte, habitando dentro de su hijo o de su hija. Yo, sin ir más lejos, soy en este momento el recipiente de mi madre. Manera bellísima de acabar esta entrevista, Andrés. Muchísimas gracias por tu libro y por la visita. Esta es tu casa. Ven cuando quieras. Gracias por la plaza, por los jardines y por la amistad. Gracias, Andrés. Gracias. Muy bien, por favor. Esto vamos a tener que superar la entrevista con Andrés porque claro, nos ha dejado aquí un pozo de sabiduría y sobre todo algunas expresiones para la historia que vamos a tener que asumir que ahora pues toca seguir y por mucho que Mamen nos insufle de alegría pues toca ver qué libro leemos ahora. ¿Os dais cuenta de que hay personas que hablan como si fuesen poesía, no? Es salvaje, lo que ha hecho hoy Andrés, salvaje. Mira que yo lo dije, que cuando yo cogí umbilical, a mí la contraportada y la faja me echaron para atrás, ¿no? Pero me pasó lo contrario con otro libro. Claro, es que Hay libros... la cabra y el monte, señores. Hay libros que yo cojo sabiendo lo que me voy a encontrar dentro y sabiendo que me van a gustar. Y si encima en el interior del libro te encuentras esta frase, ya pues te mueres. Cito a Milena Busquets. Empiezo los libros que sé que me van a gustar como un soldado se lanza a una contienda, con decisión, concentración, valentía y esperanza. Las palabras justas. ¿Cómo? Es el libro de hoy. ¿Cómo sabemos que un libro nos va a gustar? Conocerlo de antemano. La gran pregunta. ¿Cómo lo sabéis vosotros? Yo no lo sé, pero es que yo no sé nada de nada. Yo tampoco lo sé. Yo creo que me baso en experiencias o referentes anteriores. Si Vale. el libro de esa autora, el anterior, me gustó, si... Muy bien, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo sabéis lo que pedir en un restaurante cuando no habéis probado nada? Porque sabes si te gusta el pato o la merluza. Vale. ¿Y el autor no puede ser un pato? Y lo curioso de todo, ¿el autor puede llevar siendo 20 años un pato y acabar siendo un rodaballo? Y entonces te rompe la cabeza y Por ya no te supuesto. gusta. Ahí está el riesgo. Cuidado, ¿ahora qué haces? ¿Y en el restaurante no sueles arriesgar en lugar de pedir Ujú.
Si el pato de repente muta, ¿no te apetece más eso que el pato de siempre? Un pato mutante no me apetece, pero te sigo y te acompaño. Pero sí. Me subo a tu barco ya, mamen. Esas asunciones de riesgo en nuestros gustos literarios, en el próximo libro que vamos a leer, en lo que vamos a probar en un restaurante, forma parte también de las emociones de la vida, ¿no? Absolutamente. Por supuesto. Milena Busquets nos trae con Las palabras justas, publicado por Anagrama el pasado 1 de junio de 2022, bastante recientito, como podéis observar. Un diario. Literalmente un diario. Género epistolar de nuevo. Algo que supongo que habrá sido, bueno, supongo y tengo constancia de que ha sido bastante criticado porque todo el mundo está esperando la nueva novela de Milena Busquets y ella se presenta con un diario. O sea, me parece un 10. Un diario íntimo. ¿Escribís diario vosotros? Yo escribo reflexiones sin necesidad de obligarme a que tengan una continuidad determinada puedo estar un mes sin escribirlo y luego 7 días seguidos. Escribes un diario. ¿Tú escribes un diario, Hitor? No. Yo soy más cartesiano. Pues Milena Busquets escribe un diario, además no escribe un diario íntimo para ella, sino escribe un diario con la intención desde el principio de publicarlo. Admitir esto, queridos amigos, es muy valiente. Muy valiente, muy valiente. Milena es valiente en todo el libro, ahora os contaré por qué, pero admitirlo es muy valiente. Y de hecho tiene el coraje de escribir esta frase. Ningún escritor en el planeta Tierra, ni el más cándido, ni el más bobo, ni el más puro, escribe un diario sin pensar que tal vez algún día se publique. Ninguno. Ni un diario ni la lista de la compra. Cuando leí eso, inicialmente me dije, ¿qué dices? No. Pues yo luego dije, ostras, es verdad, escribo hasta en mi agenda pensando que alguien lo puede leer. ¡Qué miedo! ¿Y eso cohíbe? ¿Tú crees que eso nos cohíbe? No, me hace currarme las tonterías. Pero yo puedo entender que los que escribís un diario, o los que escribís unas reflexiones, en fin, lo que sea íntimo, sí que tengáis ese trabajo extra, pero la lista de la compra... La lista de la compra puede ser muy poética, ojo, ¿eh? Porque según lo que quieres, puedes estar en un momento o en otro de tu vida, ¿no? Cuando te da todo así más igual, pues quieres más comida basura. Cuando estás en voy a cuidarme, pues, ¿no? Milena escribe este diario porque se le produce en su vida un determinado conflicto que merece ser narrado. En absoluto. Escribe este diario porque le da la gana y porque dice, me apetece hacer esto. Además, va metiendo, bueno, ella va combinando cosas rutinarias de, pues, he recogido a mi hijo de casa de su padre, estoy haciendo huevos fritos, con cosas muy profundas. Yo creo que, bueno, los que leemos, los que escribimos, vivimos un poco así. Combinamos la mayor de las banalidades con la mayor de las intensidades, no en el mismo día, sino a lo mejor en el mismo minuto, ¿no? Sí, es verdad, Entonces, es verdad. me ha flipado por ese detalle, por decir, es que son dos cosas que podrían ser extremos. Bueno, como siempre, ¿no? Los extremos se tocan. Pero es que están a la orden, o sea, son paralelos. Por lo tanto, lo que nos encontramos aquí es un conjunto de reflexiones, de filosofía de vida que nos encontramos, Mamen. Tienes los planes que Milena te quiere contar, no todos los que hace, los que te quiere contar. Tienes un montón de cosas de ella, que no sé si ella es consciente, supongo que sí, porque es muy inteligente, de que las está contando. Y tienes además un montón de reflexiones de la vida, de la literatura, de los escritores, de los lectores, cosas fabulosas. Además, hay una cosa que también ha sido muy criticada, que es que ella no se corta. O sea, ella tiene, por ejemplo, mucha dependencia con respecto a los hombres, más que de los hombres, con la atención que recibe por parte del hombre. Le gusta mucho estar enamorada. Ella lo dice, o sea, pero me gusta estar enamorada, no cuando me aburro, cuando pasan de mí. Me gusta cuando estoy enamorada y soy correspondida. Y no intenta quedar bien con el lector diciendo, ay, yo que soy tan inteligente, no. O sea, hoy soy inteligente y también hoy soy una dependiente que está todo el rato mirando el móvil porque lleva 6 horas sin contestarme y no le importa. Mira el mundo con una belleza, con una elegancia, porque hasta lo malo lo cuenta de forma elegante, que yo creo que merece la pena ser leído. Además, este formato de diario hace que el libro se vuelva mucho más fresco, que te apetezca cogerlo, que además no requiera un orden de lectura, porque sí que es verdad que está ordenado cronológicamente, no escribe todos los días, como tú bien has dicho. Puede escribir mucho un día y estar sin escribir 2 semanas y de repente volver muy fuerte o menos.
y da ganas de asociar tu estado de ánimo con lo que lees, ¿no? Tú abres por la página 73, por ejemplo, voy a ver qué me encuentro en la página 73. 73 porque es un número al azar. ¿O lo has elegido porque te has leído el libro y sabes lo que te vas a encontrar? No, al azar. No escribir contra nadie ni a favor de nadie, o solo un poquito contra uno mismo. Contra uno mismo, un poquito. Eso forma parte un poquito de lo que tú decías de los que escribimos y los que leemos, de siempre llevarnos un poco al extremo, ¿no? Hay una anécdota maravillosa que se le atribuye a Katharine Hepburn. Y cuando cumple 80 años, la ciudad de Nueva York le envía una carta diciéndole que le van a hacer un homenaje. Que va a haber una gran fiesta, que va a haber una presentación en público. Y le preguntan si está de acuerdo, si va a ir. Y ella contesta y dice: mire, muchísimas gracias, señor alcalde, por la invitación, pero no me espere, no voy a ir. Porque es que estoy cansada de fingir ser lo inteligente, capaz, sagaz y observadora que ustedes creen que soy yo. Entonces estoy cansada de todo eso. Cuando escribimos un diario nos puede pasar, y con la intención de que sea publicado, puede pasarnos algo de eso. Es decir, me muestro como soy o tengo que parecer lo suficientemente sagaz, capaz, inteligente, que la gente cree que soy. Es cierto. Dale rápido. Uf, qué complicado. Pero muy rápido. Y cogiendo eso que acabas de comentar, si hay algo, me acabo de dar cuenta en este mismo momento, si hay algo que me ha fascinado, es que estoy bastante harta de ver en las redes sociales solamente la parte bonita de las personas, porque no dejan de ser maravillosos por tener esas partes más flacas, ¿no? Y en esto Milena se ha atrevido a ser así. Y yo creo que la autora, y mucha gente estará en contra, ha encontrado, no sé si su género, pero un género en el que es muy buena. Y yo la felicito por eso que ha hecho. Las palabras justas, Milena Busquets. Lo podéis encontrar evidentemente en la librería El Imperio, que dirige perfectamente Mamen Monsoriu. Gracias, Mamen. A vosotros. Gracias, Javier. Pues otra experiencia religiosa más. Bueno, pues no vamos. Hasta pronto. Es que después de esto...